saque el billete que Dios ponga en su corazón, pero haga algo, hermano, y tráigalo al altar y dígale a Dios: yo quiero hacer un voto por mis hijos, Dios. Quiero hacer un voto, Señor. ¿Alguien puede levantar sus manos? Esta noche, si alguno no lo sabe, tenemos cuenta aquí en México a través de un banco que se llama Bancomer. Ahí tenemos cuenta y los mexicanos son fieles. Fieles, 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 fieles. Yo tengo demasiado que agradecer a México. En medio de toda una difamación que se dio terrible en Costa Rica, que ya hoy son pataleos de ahogado, pero en aquel momento mucha gente se escandalizó y pastores corrían de aquí para allá y preocupados. Nosotros vinimos a una gira aquí a México y México no canceló la gira. Dame un poquitito más de volumen, hijo, gracias. Y recuerdo que llegamos a un lugar donde habían miles y unos pastores humildes, sencillos, jóvenes ellos. La pastora vino al frente y me dijo: ¿lo puedo abrazar? Yo le dije: claro. Y me dijo: cuando vimos la noticia por las redes y un milagro, aquí se puede levantar un muerto, que eso no corre, pero un chisme el día siguiente hasta en la boca de los perros anda, porque lo de Dios no corre, pero lo del diablo corre como pólvora. Y recuerdo que esa pastora me abrazó y me dijo: yo me arrodillé cuando me quisieron enseñar la noticia y no la vi, porque Dios no me permite ver cosas que no lo honran a Él. Y le pregunté a alguien de qué se trata y me quiso decir con palabras: ok, hasta ahí. Y me arrodillé y oré, me dijo, y oí la voz de Dios. Y el Señor me dijo: Él es mi hijo, Él es mi siervo, y sobre Él reposa mi espíritu. Y ella llegó y me dijo: parece que viene un avance sobre tu ministerio muy grande, porque cada vez que las tinieblas se levantan para algo, entonces la gloria de Dios se manifiesta aún más fuerte. A su nombre sea la gloria. México nos trató muy bien. Llegamos a esa parte allí, que no es lejos de aquí, creo que es cerca. Nos dieron unas cosas que le llaman tlayudas. Yo no venía ayunando, entonces cuando no ayuno como muchísimo. Y era una excelencia. Fuimos por ahí de un hermano y aquello era una maravilla. Creo que en ese viaje fuimos a Lagos de Morenos o de Moreno, y esos ancianos que pastorean ahí son una bendición. Y fue una cosa gloriosa. México, México, esos son ustedes, un pueblo escogido por Dios, un pueblo escogido por Dios, un pueblo escogido por Dios. Las personas que están en las redes, aparecen número de cuenta en las pantallas. Les quiero pedir que hagan un esfuerzo, porque en diciembre no solamente damos de comer, sino que en diciembre también damos regalos a los niños y les hacemos unas fiestecitas y les hacemos una piñata, que eso les gusta mucho a los niños. Y usted dirá: pero no es diciembre. No importa, hermano, ayúdenos a creerle a Dios. La Biblia dice que el que le da al pobre, al Señor le presta, y en el día malo el Señor lo librará. Amén. Entonces levante sus manos y ore conmigo y dígale: Señor, guíame. ¿Qué quieres que yo haga? Guíame, Señor, para poder hacer tu voluntad. Guíame, Señor, guíame. Vamos a traer un recipiente aquí al frente, por favor. Me ayudan, por favor.
conforme Dios lo guíe, venga a este altar y vamos a ofrendar a nuestro Dios. Por favor. Traigo mi corazón agradecido, ofrenda de gratitud, aroma agradable a ti. Traigo mi corazón agradecido, ofrenda de gratitud, aroma agradable a ti. Traigo mi corazón agradecido, ofrenda de gratitud, aroma agradable a ti. Traigo mi corazón ofrenda de gratitud, aroma agradable a ti. Traigo mi corazón agradecido, ofrenda de gratitud, aroma agradable a ti. A su nombre, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, presentamos las ofrendas delante de ti, en el sobre todo nombre, y te damos gloria, Señor, por tu pueblo, por miles que están ofrendando ahorita en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en toda Latinoamérica, en las islas del Caribe, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. De un tiempo para acá, creo que no hemos visto otra Biblia, la misma Biblia, la que tenemos, pero creo que es como si Dios nos hubiera puesto lentes nuevos, porque la estamos mirando de una manera distinta. Las dimensiones, la revelación y la comprensión de la palabra es totalmente distinta. Si usted mirara mi bosquejo, se llama visión apostólica. Cuando leemos Mateo, capítulo 16, verso 13 al 19, permítame llevarlos allí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. La comparación era violenta para ese momento. Otros, Elías, era el profeta más respetado en aquel momento. Y otros, Jeremías, por el nivel de lo que se movía en él. Y alguno de los otros profetas. Verso 15. Él los miró y les preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Otras versiones dicen hijo de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta palabra que ha salido de tu boca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a esta iglesia le daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que esta iglesia atare en la tierra será atado en los cielos. Y lo que esta iglesia desatar en los cielos será desatar en la tierra será desatado en los cielos. Alguien tiene que decir aleluya. Levante su mano arriba conmigo y diga conmigo, algo ocurre cuando a ti se te revelan los dos niveles. Dígalo más fuerte, cuando a ti se te revelan los dos niveles. Porque una cosa es saber quién es Jesús o quién es Yeshua, y otra cosa es saber qué es la iglesia del Señor. Siéntese si puede y si no se queda de pie, porque esto está tremendo esta noche. Escuche el que tiene oídos. En el pasaje anterior a Pedro se le revela lo que no se le había revelado a ninguno de los discípulos. Note que la pregunta es general. ¿Quién dicen los hombres? Y Jesús lo pregunta en una tierra que es la tierra de Cesarea de Filipo. Allí habían ocurrido acontecimientos. Por cuestión de tiempo no lo explico, pero ahí habían pasado cosas. Parece que a los hombres y a la mente de cualquiera, la revelación de los discípulos había cambiado. Y parece que los niveles de interpretación y de entendimiento eran superiores. Pero lo cierto es que no, porque ellos seguían pensando como piensan los hombres. Seguían pensando igual como piensan los demás. Ellos dormían a la par de él. Ellos lo habían visto hablar. Ellos lo habían visto sanar. Lo habían escuchado en sus parábolas, lo habían mirado en sus grandes manifestaciones, habían visto el poder del Altísimo sobre Jesús. Y aquí aparece Pedro, y a Pedro se le revela que ese que está hablando allí no se parece en nada a Juan, que ese que acaba de preguntar no se parece en nada a Elías, no se parece en nada a Jeremías, ni a ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, sino que ese que está allí es el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo del Dios viviente. El que tiene oídos para oír, que oiga. Alguien tiene que decir aleluya. Y cuando a él se le revela quién es Jesús, entonces Jesús le dice, esa declaración que tú acabas de dar, está como medio raro el sonido ahí. Esa declaración que tú acabas de dar, esa declaración que no te lo reveló ni carne ni sangre, que no tiene nada que ver con lo que se enseña en las escuelas de Gamaliel, que no tiene nada que ver con el Sanedrín, que no tiene que ver con la doctrina de los fariseos, ni de los judaizantes, ni de los herodianos. Lo que a ti se te acaba de revelar es como que tú entraste, gracias, es como que tú entraste al instituto bíblico de Dios. Y Dios te reveló lo que no se revela en ninguna aula. Dios te reveló lo que ningún profesor puede revelar. Dios te reveló a ti lo que nadie podía ver en toda la tierra.
A ti se te reveló exactamente lo que pasó el día que yo subí de las aguas del bautismo, cuando los cielos se abrieron y una voz del cielo dijo: este es mi hijo, este es mi hijo. Para las personas él era el hijo de María, era el hijo de José, era un muchacho bueno, era un muchacho que había estudiado, era un muchacho que había ejercido el mismo oficio de su padre. Pero para el cielo ese no era el hijo de María, ese era el hijo de Dios. Y este día Pedro, que era un hombre tosco, con un carácter flemático y colérico, este Pedro que es sanguinario, este Pedro que es impulsivo, de pronto oye a los discípulos hablando y le viene una revelación del cielo, y lo que otros no veían fue como que Dios le dijo: abre tus ojos porque te voy a poner espejuelos nuevos, te voy a poner lentes para que veas lo que nadie está mirando. Ese que está hablando allí, ese es el Hijo del Dios viviente, ese es el Rey, ese es el Señor, ese es el Señor. Ante Él se doblará toda rodilla. Alábalo si puedes. Y entonces Jesús se detiene y le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, porque lo que a ti se te acaba de revelar no salió de la boca de nadie. Esto te lo acaba de revelar mi Padre que está en los cielos. Wow, bienaventurado el hombre que el Padre le revele cosas. Bienaventurada la mujer que el Padre le revele secretos. Bienaventurado el hombre que Dios le revele misterios. Bienaventurado el hombre y la mujer que vea la Escritura y de pronto las palabras saltan de la Biblia y otros no pueden estar mirando, y donde otros dicen: esto es así, usted, Señor, esto es así. Donde otros dicen: esto es adoración, no, eso es cantadera. A Dios se le adora de esta manera, a Dios se le sirve de esta manera, a Dios se le honra de esta manera. Alábelo si puede. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La historia habla de una mujer pequeñita llamada María Gutgureter, escaso 1,50 m. Dice la historia que llegaban profesores de instituto bíblico, porque estaban de moda los institutos desde el tiempo de Moody, y desde el tiempo de Spurgeon, y desde el tiempo de Horatio Bonar, y desde el tiempo de Wright, y desde el tiempo de Savonarola estaban de moda los institutos bíblicos, y desde el tiempo de los hermanos Wesley. Y entonces llegaban para escuchar a María Gutgureter, que era una mujer X, pero con una gloria de Dios encima. Y dice que le otorgaron un doctorado en divinidades, porque dijeron: lo que esa mujer habla, solamente Dios puede revelarlo. A su nombre sea la gloria. Alguien tiene que decir aleluya. Y entonces Jesús vuelve a ver a Pedro y le dice a Pedro: tú eres Simón. ¿Cuál Simón? Simón Pedro. Se lo voy a leer de los textos más antiguos. Tú eres el pescador que yo encontré junto a la orilla del mar. Tú eres el mismo hombre que salió del vulgo. Eres el mismo hombre tosco. Tú eres Simón. Le recordó quién era. Pero a ti se te ha revelado lo que no sabe nadie, ni siquiera de los que están más conscientes de la Torá y de todos los escritos bíblicos. Alguien tiene que decir aleluya. Para los religiosos Jesús era un oponente. Para los religiosos de la época Jesús era un hombre falso. Para los religiosos Jesús no venía de Dios. Para los religiosos Jesús era un falso profeta. Para los religiosos Jesús echaba a los demonios fuera por el dedo de Satanás. Para los religiosos Jesús era un hombre que le pasaba por encima la ley, porque sanaba enfermos el día de la ley. Y entonces Jesús era un hombre que era contradictorio. Para los religiosos Jesús era un problema, pero para los enfermos Jesús era la respuesta de Dios. Para la gente muriéndose de todo tipo de lepra, Jesús era la respuesta. La
vida. Para Lázaro, Jesús no era solamente su amigo, Jesús era el que tenía poder contra la vida y la muerte. Estaba por encima de los príncipes, podía caminar sobre escorpión y serpiente. Las obras del diablo tenían que caer. Los demonios se alborotaban cuando Jesús llegaba a una ciudad. Entonces Jesús le dice a Pedro: sobre esa palabra que acabas de dar, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál palabra? Yo soy el Hijo del Dios viviente. Y ante esa palabra dada a mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se lo voy a decir como lo diría una versión antiguísima que yo manejo, y lo que Jesús le dijo a Pedro ese día, mientras los discípulos estaban atónitos. Me parece que los discípulos mirándose uno al otro. Pero ¿de dónde a Pedro le cayó eso? ¿De dónde? Eso es como cuando uno está en la escuela y la maestra pregunta algo y los muchachos se quedan mirando por todos lados y nadie sabe, hasta que aparece uno que nadie esperaba y dijo tal cosa. Segundo es, ¿pero de dónde? Y lo vuelven a ver a Pedro. ¿De dónde? Y Jesús vuelve a ver y le dice a Pedro: te voy a decir algo, Pedro, y esta es una declaración para los tiempos finales. Vendrán acechanzas, vendrán guerras, vendrán dificultades. A muchos de ustedes los van a meter presos, a muchos de ustedes los van a golpear, a muchos de ustedes le van a hacer altares, van a invocar a los muertos y a los demonios para destruirlos, les van a plantar enfermedades incurables. Algunos de ustedes tendrán diagnósticos de muerte en su mano, pero hay una palabra aquí, y la palabra es que en medio de todo, las puertas del infierno tendrán que cerrarse y no podrán estar abiertas, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia que sabe que Él es el Cristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Alábalo si puedes. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Y levante su mano arriba y diga conmigo: la revelación es completa. Dígalo fuerte: la revelación es completa cuando se te revela quién es el Señor y cuál es tu función en el cuerpo de Cristo. Si usted lee Mateo, nos habla de que todo lo nuevo, ropa nueva, vino nuevo, odres nuevos, habla de una nueva dimensión de lo que Dios quiere hacer. Dice que Dios no viene a poner parches sobre las cosas antiguas. Mateo dice que Dios hace una obra completa nueva. Dice que los odres viejos quedan totalmente desechados, porque viene un vino nuevo de Dios sobre la iglesia. Viene un mover de Dios nuevo sobre la iglesia. Viene un aceite nuevo sobre la iglesia. Viene una unción fresca sobre la iglesia. Viene una gloria fresca sobre la iglesia. Viene un mover del Espíritu sobre la iglesia. Y me atrevo a creer que en esta parte de Oaxaca, si no me equivoco, hay hombres que Dios ha señalado, hay mujeres que Dios ha señalado y los tiene escondidos, como escondió a Juan el Bautista, para la hora en que tienen que aparecer. Y vas a ver la mano de Dios. Si te puedes poner de pie, ponte de pie. Y hay hombres y mujeres que Dios le va a tener una revelación y una gloria y una dimensión de fuego y un poder del Espíritu. Y grite conmigo 3 veces: yo cumpliré todo lo que está escrito que yo tengo que cumplir. Dígalo una fuerte. Toque el platillo grande así. Dígalo más fuerte: yo voy a cumplir todo lo que el Padre, todo lo que el Padre, todo lo que el Padre ha planeado que yo voy a cumplir. Repito: todo lo que el Padre ha planeado que yo voy a cumplir. Si alguien levanta las manos, hágalo con fuerza. Y si alguien habla en lenguas, hable ahora.
Y si alguien puede decir aleluya, diga aleluya. Y si alguien puede glorificar a Dios, glorifica a Dios ahora. No los oigo. No los oigo. No los oigo. Que alguien alabe al Rey de Gloria. Sacuda el que le quede cerca. Agárralo aunque sea de los cachetes. Vea lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 17, verso 1 al 9. 6 días después. 6 días después de qué? 6 días después de que Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro suelta una revelación impresionante. Y en esa revelación impresionante dice que 6 días después Jesús tomó ¿a quién? A Pedro. Diga conmigo, Pedro. Y dice que tomó a Jacobo. Y dice que tomó ¿a quién? A Juan, su hermano. Porque cuando la revelación le llega a uno, parece que la revelación salpica a tu familia. Y la revelación salpica a tus hermanos. La revelación salpica a tu gente. Aleluya. Si yo fuera usted, estaría pegando gritos. Alabado sea Dios. No los oigo. No los oigo. A su nombre. Dice, y lo llevó aparte. Diga conmigo, aparte 3 veces. Dígalo más fuerte. Lo llevó aparte a un monte alto. Grita conmigo, monte alto. Monte alto. Jesús le dijo a Pedro: a ti se te reveló algo que viene desde el tercer cielo. Ahora yo, 6 días después, te voy a llevar a un monte alto y te voy a revelar lo que nadie ha visto en la tierra, lo que un ángel jamás miró, lo que jamás un querubín miró, lo que nadie pudo en su vida entender. Pedro, a ti se te abrieron los ojos, los lentes del Espíritu te llegaron, entendiste lo que nadie entiende. Ahora te llevo al monte alto, y en el monte alto la Biblia dice que Jesús se transfiguró, sus ropas brillaban. ¡Wow! ¡Siento a Dios! Se transfiguró. Se transfiguró. Dice la Biblia que sus ropas, y resplandeció su rostro como el sol. Wow. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías. Pregunto yo, Jesús nunca dijo: Pedro, Jacobo y Juan, él es Elías, perdón, él es Moisés. La Biblia no dice eso. ¿Cómo supieron ellos que esos dos que aparecieron en el monte, uno representaba a los profetas, Elías, y el otro representaba la ley, y Jesús representaba la gracia? Es que cuando los ojos se abren, tú ves cosas que nadie puede ver, y entiendes cosas que nadie puede entender. Dios mío, siento una gloria tan grande esta noche. Siento el fuego del Espíritu esta noche. Alguien tiene que decir aleluya. Y mientras él hablaba con ellos, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo: Jesús, Señor, 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 Señor. Se lo leo de la cantera porque la cantera lo dice diferente. Dice que Pedro se humilló y empezó a temblar. Y le dijo: Señor, ¿quién soy yo para tan grande revelación de los cielos?
Yo soy solamente un pescador. ¿Por qué me escogiste a mí? Este lugar está lleno de gloria. No sé qué hacer. Hagamos 3 ramadas para que se queden aquí ustedes y nosotros nos postramos en tierra. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. La misma voz que salió en el río Jordán, o que apareció en el río Jordán. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor, que sentían que iban a morir. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levántense y no teman. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Usted se imagina lo que era bajar del monte? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se imagina lo que era bajar del monte? Dios mío. Y los discípulos preguntaban: ¿pero qué les pasa? ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Por qué vienen pálidos? ¿Qué les ocurrió? Y ellos queriendo contar y no pueden contar, porque parece que hay revelaciones que tienen un momento determinado para decirla. Parece que hay palabras que vienen de Dios que no se pueden decir, aunque la gente sea familia tuya, aunque sea papá o sea mamá o sea gente de la iglesia. Parece que hay secretos de Dios que solo se pueden decir en el momento en que hay que decirlo. Yo tengo pueblo en Latinoamérica, dice Dios. Yo tengo hombres y mujeres escondidos, dice Dios. Yo tengo un remanente que no ha contaminado sus ropas. Tengo hombres y mujeres que una vez más los cielos se van a volver a abrir. Mi Padre hablará desde los cielos y dirá: ellos son mis hijos amados, en ellos tengo complacencia. El que puede alabar a Dios, alábelo ahora. El que puede glorificar, glorifique ahora. El que puede dar gloria, gloria ahora. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. No me interesa si usted es de aquí, de Oaxaca. No me interesa si este pueblo es un pueblo pequeño. No me interesa si no hay las mejores calles, si no hay los mejores bancos, si no hay los mejores servicios, si no hay los mejores supermercados. Dios te ha señalado a ti en este pueblo. Dios te ha señalado a ti en esta comunidad. Dios ha señalado tu casa. Dios ha señalado tu familia. Dios ha señalado tus hijos. Dios ha señalado que tú eres. Abraza al que le queda cerca. Abraza al que le queda cerca. Abrázalo así fuertecito y dígale: yo sé que el Padre te ha dicho cosas que a ti te da temor contarlas, porque si tú las cuentas, la gente cree que tú no estás bien de la cabeza. Yo sé que el Padre te ha revelado cosas. Sé que el Padre te ha susurrado secretos. Sé que el Padre te ha revelado misterios.
Sé que el Padre ha dicho cosas a tu vida, lo sé. Y sé que el Padre te ha hablado. Y algunas veces tú quieres decirlo y no puedes. Y algunas veces te pica la lengua para hablar. Pero el Padre dice: guarda silencio, porque viene un momento en que tendrás que hablar. Y el momento en que tengas que hablar será una hora profética. Le estoy hablando a la iglesia en Latinoamérica. Dios tiene profetas guardados. Dios tiene evangelistas guardados. Dios tiene pastores guardados. Dios tiene hombres y mujeres guardados. Le dice Andrés, su hermano: Simón, ¿qué te pasa? Yo te veo extraño. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó en este monte? ¿Qué ocurrió? Me parece ver a Pedro y a Jacob y a Juan. Esto es terrible. Es que el Moisés que a mí me han explicado no se parece al que apareció en ese monte. Es que a mí el Elías que me han explicado no se parece al que apareció en ese monte. Este Jesús es diferente. Las ropas que él anda son distintas. Sus ropas brillaban como el sol al mediodía. Sus ropas, su rostro brillaba como el sol. Él era la misma gloria de Dios en la tierra. Si yo estoy ubicado proféticamente correcto, a alguno de ustedes les va a brillar el rostro como le brilló el rostro a Moisés. Algunos de ustedes harán prodigios como los hizo Elías. Y algunos de ustedes traerán la gloria de Dios de regreso a la tierra. Amakaba Shanda Ansa que Marajasaya. Ponte de pie, levanta las manos, por favor. Por favor. Por favor. Y grita conmigo: la revelación es como que Dios quita un velo de nuestros ojos. Uf, wow. Ay, ay, ay. La revelación es como que se corre un telón. Repito, se corre un telón. Aquí hay pastores y pastoras que Dios cambia hasta el mensaje que tienen. Y a partir de ahora viene una unción fresca sobre su vida. Y viene un mover del vino fresco de Dios. Y el aceite de Dios va a correr en el púlpito. Y el aceite de Dios va a correr en el ministerio de la alabanza. Y el aceite de Dios va a fluir en su vida y en su familia. ¿Sabe qué es revelación? Cuando Dios corre el telón. ¿Y sabe qué es visión o misión? Es cuando Dios prende una luz para que tú veas lo que está al otro lado del telón, que te era prohibido ver por mucho tiempo. Es decir, lo que se le prohibió a la generación pasada, el telón ha sido corrido. Wow. Oh, unción, ven sobre mí. Un
nuevo día ha llegado, el Rey nos ha visitado, estamos en su gloria, Él está en este lugar. Los ciegos están mirando, los enfermos están sanando, su gloria es tan real. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que yo he preparado para todo aquel que me ama en espíritu y verdad. Que alguien adore a Dios si puede. Alguien tiene que decir aleluya. Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres Yeshua, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando a Pedro se le corre el telón, entonces Jesús lo lleva a un monte para enseñarle lo que hay al otro lado del telón. Y lo que hay al otro lado del telón no es el Hijo de María. El que está al otro lado del telón es un ser que resplandece como el sol al mediodía. Es un ser que tiene para traer a Moisés, poder para traer a Elías, puede caminar sobre las aguas, puede detener los cielos y la tierra. Ese es el Rey que te llamó, ese es el Rey que te escogió, ese es el Rey que te selló con el Espíritu Santo. ¡Wow! Levanta tus manos si puedes, por favor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Y adora. Y adora. Y adora. Tengo los intercesores aquí conectados en gloria. Te amo, mi Rey, mi Señor. Yo te amo. Eres precioso. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Y eres precioso. Y eres hermoso. Levante su voz, dígalo: yo te amo. Yo te amo. Y yo te amo. Y eres precioso. Y eres hermoso. Yo te amo. Yo te amo. Canta. Y eres precioso. Eres hermoso.
eres precioso y eres hermoso. Yo te amo. Yo te amo. Wow. Y eres precioso y eres hermoso. Yo te amo. Y yo te amo. Y eres hermoso. Y eres precioso. Todo el que pueda levante su voz. Si usted necesita un milagro, grite: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Toque a alguien que esté enfermo a la par suya y dígale: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Y eres precioso. Y yo te amo. Yo te amo. Y eres hermoso. Eres precioso. Tu iglesia te dice: yo te amo. Yo te amo. Hay una unción violenta. Hay una unción violenta. Hay una unción violenta. Hay una unción violenta. Que alguien alabe la gloria de Dios. Eres hermoso. Hay una unción violenta del Espíritu. Y eres precioso. Con sus manos levantadas, yo te amo. Dígaselo. Yo te amo. Eres hermoso y eres hermoso. Y eres precioso. Eres mi Las amado. cadenas del diablo se rompen ahora. Ataduras de las tinieblas se rompen ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven y sopla, ven y sopla. Yo te amo. Todo el que pueda, póngase de pie y alabe a Dios. Todo el que pueda, alabe la gloria de Dios. Los que están en las redes, denle compartir que hay un movimiento de Dios ahora. ¡Vamos!
cadenas del diablo se rompen ahora. Yugos de esclavitud son rotos ahora. Wow. Exquisita presencia. Hacia este tiempo de volverse a Dios. Hacia este lado, Dios, me acabamos de que vive una bruja. Tiempo de volverse a Dios. No sé quién eres, no sé nada de este pueblo, pero vive Dios, que Dios me envió a decirte que tienes que volverte a Él porque vienen días malos. Siento el fuego de Dios sobre mi vida. Siento el fuego de Dios. Siento el fuego de Dios. Siento el fuego de Dios. Que alguien alabe la gloria de Dios. Siento el fuego de Dios. Siento el fuego de Dios. Mi alma clama por ti. A ver, levante su voz, vamos, dígaselo fuerte, poderoso y poderoso Dios. Y poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Alma clama por ti. Todo el que respira, adore a Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Yugos de esclavitud se pudren ahora a través de las redes sociales. Maldiciones generacionales se rompen ahora. Y milagros de todo tipo ocurren ahora. El poder de las llagas de Jesús. 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 El poder de las llagas de Jesús sanando. Mi alma clama por ti. Niños, jóvenes, adultos, señoritas, caballeros, ancianos, todo el que tenga que volverse a Dios, todo el que tenga que aceptar a Jesús, todo el que tenga que reconciliarse con Dios, salga de donde esté ahora en el nombre poderoso de Jesús.